¿Cuándo vamos a hacer este cambio? ¿Estás dispuesto a ser parte de algo mayor? Ensancha nuestro corazón y derrámate con tu amor. Vivir la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, familia, hola, buen día. Bueno, me imagino que la mayoría me conoce, pero para los que no, mi nombre es José María. Soy miembro de Casa Viña ya hace un par de años. Y hoy tengo el desafío de hablarles a ustedes sobre el siguiente mensaje que está enmarcado dentro de la serie de Comunidad de Discípulos que se aman, ¿ya? Y el mensaje es el que tienen ahí en pantalla: ámense unos a otros. Y creo que esto, los que somos cristianos, llevamos ya sea poco o mucho tiempo, lo hemos escuchado, ¿verdad? En más de una oportunidad. Entonces el desafío es, claro, que el Espíritu Santo nos revele de manera personal qué nos quiere decir con esto el día de hoy, a dónde nos quiere llevar, a qué tiempo nos quiere trasladar, ¿verdad? Y este es un mandamiento nuevo que nos entrega Jesús. Y es un mandamiento, y si Jesús dice que es un mandamiento nuevo, es porque previamente habían otros mandamientos, ¿cierto? Conocemos clásicamente el decálogo, ¿verdad?, que le fue entregado a Moisés, de los 10 mandamientos. Los 4 primeros hacen alusión a Dios y los 6 últimos a la relación de las personas con el resto de los hombres, ¿ya? Y en algún momento en particular de la vida pública de Jesús, cuando él ya había iniciado su ministerio, fue confrontado, bueno, de diversas maneras, ustedes lo saben, y una de ellas fue con los mandamientos, ¿ya? Así que recordemos eso a través de un versículo. Pero antes vayamos a este mandamiento, que es el mandamiento nuevo, Juan 13:34. Y dice así: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Desafiante, ¿verdad? Una cosa, es amarse como nos amamos a nosotros mismos, que eso venía de la ley, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero aquí vemos que Jesús sube el nivel, como lo hizo en múltiples oportunidades cuando él vino a la tierra y se enfrentaba con los fariseos y nos damos cuenta que tenía discusiones donde él ponía la vara más alta en prácticamente todo. Entonces, para que Jesús dijera, volviendo a este punto, que trae un mandamiento nuevo, es porque hay un mandamiento antiguo que aún sigue vigente. Y que es el mandamiento que define la Escritura como el mandamiento más importante. ¿Saben cuál es ese mandamiento? Eso algunos lo están recitando, ¿verdad? Y está acá. Mateo 22, 37, 40. Esta fue una respuesta que Jesús le dio, como les comentaba, a los fariseos y saduceos que estaban tratando de encontrarlo, de descubrirlo, de pillarlo en algo en esa época. Después de una discusión, de hecho, sobre si había o no resurrección, ¿ya? Acordémonos que los fariseos creían en la resurrección, eran judíos ambos, los saduceos no. Y uno de ellos le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde muy sabiamente de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y es tremendo porque hay varios mandamientos, ¿verdad?, en la palabra. Entonces, lógicamente querían saber qué tanta teología tenía Jesús, si realmente podía responder algo sabio en relación a esto, cómo podía hacer una síntesis entre todos los mandamientos, ¿verdad?, que mencionaba la Torá. Y Jesús lo hace de una manera magistral, ya de una manera muy, muy ordenada y basado efectivamente en el Antiguo Testamento, ya que en ese entonces era la Torá. ¿Y por qué lo digo? Porque no sé si alguna vez han hecho el análisis, pero estas palabras que entrega Jesús las saca del Antiguo Testamento, de Deuteronomio y de Levítico, como podemos ver a continuación. En Deuteronomio 6, del 4 al 5, se menciona: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico 19, 18 dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Cómo Jesús fue capaz de, solamente en un rato, poder hacer esta síntesis y recalcar cuál era el mandamiento más importante. Y volviendo al tema central de
de esta prédica, el Señor Jesús, como les decía, vuelve a subir el estándar, ¿verdad? Pero para nosotros poder llegar a ese nuevo estándar al que Jesús nos está llamando, tenemos que primeramente cumplir el estándar basal, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que es este mandamiento. Entonces, en este punto sería importante que cada uno analizara sus vidas, nuestros corazones, y nos pudiéramos preguntar si realmente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, que implica nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro ser interior, con toda nuestra alma, ¿verdad? Que es donde está nuestra identidad, nuestra voluntad, con nuestra mente, nuestros pensamientos, con todas nuestras fuerzas también, dice en Marcos cuando cita estos versículos. Porque solamente si nosotros logramos amar a Dios de manera profunda, es que nosotros vamos a poder amar a los demás. Y para que nosotros amemos a Dios, primeramente tenemos que sabernos amados por Él, porque finalmente es como un círculo virtuoso, en el que nosotros nos sabemos amados por Dios, y desde ese amor de Dios que recibimos, nosotros se lo devolvemos y lo amamos a Él. Y finalmente a través de primero es el amor entonces vertical, y después ese amor se puede extender de manera horizontal a nuestros hermanos. Y así podemos amarlos a ellos como a nosotros mismos. Cuando yo leí este versículo por primera vez hace varios años atrás, yo vengo del mundo católico, varios lo saben, probablemente algunos no, me preguntaba, pero bueno, ¿y qué pasa si yo no me amo a mí mismo? ¿Verdad? Creo que es una pregunta válida, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Hemos hablado ya en varios mensajes y se ha compartido, ¿verdad?, dentro de los avisos, etcétera, los grupos de oración, que esta sociedad, digamos, este tiempo en el que vivimos, las patologías de salud mental están llevando a muchas personas y a muchos jóvenes a perder finalmente su identidad y a perder su autoestima y a no amarse verdaderamente. Entonces vuelvo a lo mismo, para poder nosotros amarnos a nosotros mismos y amar a los demás como a nosotros mismos, debemos dejar que el amor de Dios nos impacte y transforme nuestro corazón. De Dios se trata todo, ¿sí? El amor de Dios es el que nos impacta, el que nos transforma y que nos permite amarnos a nosotros mismos para después poder amar a los demás. Amén. Y Jesús enfatiza esto después de mencionar que este es un mandamiento nuevo. Él menciona que este es su mandamiento, ¿ya? Porque ya estaban estos otros mandamientos establecidos de la ley, ¿verdad?, que venían de Dios, que venían del Padre. Pero esto lo apropia como un mandamiento de Él, un mandamiento personal. Y lo menciona así más adelante. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Imagínense cómo sube el estándar. Ya no es como a nosotros mismos, ¿verdad?, sino es como yo los he amado. Y aquí pone como un nivel y una escala de cómo podría manifestarse este amor, porque a lo mejor algunos dudan y dicen, bueno, ¿qué será amar como Dios nos ama? Y el versículo 13 lo menciona. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amén. Entonces primero tenemos que dejarnos impactar por el amor de Dios, que el amor de Dios nos transforme, convierta nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que alinee nuestra voluntad con Él. Secundariamente, ese amor nos va a hacer amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Viene la identidad, somos hijos de Dios, somos amados, tenemos un valor, fuimos comprados a un precio de sangre. Después de eso, espontáneamente vamos a poder amar a los demás como a nosotros mismos. Pero solamente cuando nos encontramos con Jesús de manera real, vamos a poder elevar ese estándar de amor al punto de poder dar la vida por un amigo, por una persona cercana, por un hermano, que fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y el amor de Jesús, bueno, claramente es un amor superior. Él lo decía también porque sabía lo que venía. Este mandamiento nuevo, el Señor Jesús lo compartió en un contexto muy especial. Fue cuando estaba en el aposento alto, ¿verdad?, compartiendo con sus discípulos, poco tiempo antes de ser apresado para su crucifixión. Y poco después de haber también roto un esquema súper importante en ese contexto, al lavar los pies de sus discípulos, ¿sí? Nadie lo podía creer, ¿verdad? Ustedes recuerdan, se habló de eso no hace mucho, de cómo Pedro quedó consternado y le pidió que lo lavara completamente.
y después quería que no lo lavara, y el Señor le dijo que si no te lavo no vas a tener parte conmigo, ¿verdad? Jesús rompiendo nuevamente esquemas, ¿se dan cuenta? Llevando el amor y el servicio a otro nivel. Y ahora dice esto, o sea, para amar, como yo los he amado, tienen que dar dispuestos a dar su vida por sus amigos. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, dijo Jesús. Y lo hizo. Y ese es un amor, como les digo, superior. Y tenemos nuestro clásico, ¿cierto? Juan 3:16, que es un versículo que hemos usado mucho, pero que es tan profundo y que sigue tan vigente hasta el día de hoy, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Quién no sabe ese versículo, verdad? De los cristianos más antiguos. Quizás los más nuevos todavía están en proceso de aprenderlo, pero es un versículo maravilloso, que se usa muchas veces también en evangelismo. Y este versículo tiene algo muy interesante, particular y hermoso. Yo no soy padre, sé que muchos de acá lo son, ¿verdad? Y si se dan cuenta de lo que está diciendo este versículo, a quien está haciendo referencia es a Jesús, ¿verdad? Jesús vino al mundo, dio su vida por nosotros, pero el que dio a su Hijo fue el Padre, ¿sí? Entonces yo les pregunto ahora, ¿quién creen ustedes que sufrió un dolor más profundo con la muerte de Jesús? ¿Fue Jesús o fue el Padre? Los que son padres, amados padres, si ustedes estuvieran en una situación que tuvieran que decidir por la vida de ustedes o la vida de sus hijos, ¿por qué vida optarían? ¿Por la de sus hijos o por la de ustedes? Probablemente por la de sus hijos, ¿verdad? Y ustedes pondrían su vida por ellos, para que ellos sean salvados. Sin embargo, el Padre fue más allá y decidió dar la vida de su Hijo único, unigénito, increado, ¿verdad? Que existía de la eternidad, por amor a nosotros. Eso es amor. Eso es un amor superior, ¿verdad? Pero también en Filipenses 2, del 6 al 8, nos muestra que esta entrega partió del Padre, que decidió sacrificar a su Hijo, pero también el Hijo decidió, ¿me entiendes?, someterse y obedecer a la voluntad del Padre. Y nos dice aquí claramente que siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Qué agradecidos debemos estar de Jesús, ¿verdad? De Jesús y del Padre. Porque si no hubiese sido por este sacrificio perfecto, no hubiésemos sido redimidos de nuestros pecados y nuestra relación con el Padre, que fue rota en el jardín del Edén, no se hubiese restaurado. Implicó necesariamente un acto de amor supremo de un papá entregando a su hijo, la vida de su hijo, y también el amor de un hijo dispuesto a obedecer al Padre, ¿verdad? Recordamos cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, sintiendo un dolor indescriptible, ¿verdad? Sudando gotas de sangre, eso tiene un término médico que se llama hematohidrosis. Es cuando el dolor es tan alto y tan profundo, tus capilares se pueden romper y puedes sangrar. Sin embargo, decidió someter su voluntad al Padre y decirle que si era posible apartar este cáliz, pero que se hiciera su voluntad y no la de él. Eso es amor. Eso es un amor perfecto. Eso es un amor supremo. Eso es un amor absoluto. Y vuelve a insistir el Señor Jesús, y eso es lo hermoso de este mandamiento. Y lo importante es que nosotros como hijos de Él, como cristianos, como iglesia, no solo lo entendamos desde el punto de vista racional, sino que también lo apliquemos, ¿verdad? Y podamos vivir bajo este mandamiento, que es un desafío. Juan 15:17. Este es mi mandamiento. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús vuelve a ser enfático. Que se amen los unos a los otros. Entonces pregúntate ahí, de verdad, haz un análisis, algo rápido. ¿Estoy cumpliendo este mandamiento? Primero, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy dejando que ese amor de Dios me impacte? Y secundariamente, ¿me amo a mí mismo? ¿Estoy dejando que ese amor fluya de manera horizontal para amar a los demás? Pero amar a los demás no solo como a mí mismo, sino como Dios nos ha amado. Por eso Dios vuelve a subir aquí el nivel.
Y más allá de los procesos que vamos a estar sufriendo, viviendo, lucha con nuestra identidad, el Señor Jesús es claro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Independiente que estés en un proceso, Dios igual te llama a amar a los demás. No es como que tengas que estar completamente listo ni completamente restaurado para amar como Él ama, porque es un mandamiento. Pero no lo vas a poder hacer, lógicamente, si no tienes el amor de Dios en su corazón. Bueno, y Juan, un discípulo, yo creo que a muchos nos causa gracia, ¿verdad? Porque Juan sí que se sentía amado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Él en su propio libro, ¿verdad? En su propio evangelio, se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Juan no tenía problemas de identidad, ¿ya? Él se sabía muy amado por Dios. Y desde ese amor, él podía actuar, ¿verdad? Y amar a los demás y manifestar a Dios y servir a la iglesia. Y él también habla acerca del amor y es muy radical cuando, en una parte de su carta de Primera de Juan, cuando nos dice así, Primera de Juan 3, del 10 al 11. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Así de simple, dice Juan. Como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Potente, ¿no? ¿Estás amando a tu hermano? Pregúntatelo, ahí donde estás. ¿Estás amando a tu hermano? Mira alrededor, mira al lado tuyo. Mira que está sentado al lado tuyo en este momento. Y pregúntate, ¿lo estoy amando? Pregúntale tú al otro, ¿me estás amando? ¿Me estás amando como Dios te ama? ¿Como Dios me ama? Es tremendo, ¿no? Pero es un mandamiento, familia, que a veces nos olvida. Lo dejamos puesto en el velador, ¿me entiendes? Dentro de los versículos bíblicos que más suenan. Es bonito, suena hasta elegante, ¿verdad? Pero no solamente es como suena, ¿me entiendes? Es un mandamiento, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Y la pregunta aparte, por el que está predicando, que también es una pregunta que me hago y que me desafió, ¿me entiendes?, al hacer este mensaje. En 1 Juan 3, 14, avanzando un poquito más, Juan nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Miren qué interesante esto. Porque amamos a nuestros hermanos. O sea, esa es una de las muestras, de las evidencias que nosotros hemos pasado realmente de la muerte a la vida, que le pertenecemos a Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales junto con Él, que estamos en este nuevo reino, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y no hay otra salida, ¿me entiendes? No hay otra opción, la palabra es clara. Permanece en la muerte. Desafiémonos, familia, a amar. Amar como Dios nos ama. Amar como Dios nos ama. En esto conocemos, 1 Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Lo decíamos hace poco. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta que enfático es? He leído puros versículos distintos que hablan de algo muy, muy similar, de la importancia de amar al otro, de la importancia de estar dispuesto a entregar nuestras vidas por el otro. ¿Y eso en qué se traduce? Y aquí también lo aclara un poco en 1 Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y eso es fundamental. No sacamos nada con decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, en la fe, ¿verdad? O en la carne, si somos hermanos naturales, o a nuestra esposa, o a nuestros hijos, o a nuestros padres. No, mira, yo te amo mucho, mandar corazoncitos, cartitas de amor, ¿verdad? Pero al momento de enfrentar una situación difícil, compleja, y demostrar ese amor, no hacerlo. O sea, el amor tiene que estar necesariamente acompañado de obras, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta. Y lo que mueve la fe también va ligada al amor, ¿verdad? Y tenemos que demostrar el amor a través de actos, a través de hechos, como nos dice Juan. Que sea un amor verdadero, un amor genuino, un amor auténtico. 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Pues así lo dispuesto. ¿Se dan cuenta lo enfático que es? Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Esto es importante también. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y esto es importante, familia. El amor viene de Dios. ¿Me entiendes? Tú dices, pero ¿cómo puedo amar si a lo mejor, no sé, esta persona me hirió, esta persona me molesta,
esta persona, no sé, me incomoda. Porque claro, el desafío del Antiguo, digamos, Testamento y del mandamiento más importante es de amar al prójimo, ¿verdad? El prójimo es la persona que nos rodea, va transversal a todas las personas con las que nos topamos diariamente, en nuestro trabajo, en nuestra familia, etc. El mandamiento de Jesús parte para la iglesia, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros como yo los he amado, lo entregan en el aposento alto, pero este amor también sale de ahí, no es para que se quede encerrado exclusivamente entre los miembros de la iglesia. Igual estamos desafiados a amar a las demás personas, a las que nos rodean, a las que no son cristianos, como Dios nos amó a nosotros. Ese es el desafío final, ¿verdad? Entonces ahora pregúntate, ahí donde estás, ¿estoy amando a los que me rodean? ¿Habrá alguna persona en este momento en mi vida que me sea molesta, que me incomode, que sea un peso, con la cual me cueste relacionarme? Bueno, Dios también te llama a amar a esa persona. Y ese va a ser uno de los desafíos también que les voy a dejar con esta prédica. Que partámonos, obviamente, amándonos a nosotros mismos, a los de nuestra familia, etcétera, pero también tenemos que ir más allá. Recuerden que la palabra dice que los malos, ¿verdad?, aman a los que los aman. Y parafraseando, qué gracia en el fondo hay en eso. Si nosotros que somos hijos de Dios, hijos de luz, amamos solamente a los que nos aman, tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Llamar incluso al que no los ama, al que nos es incómodo, al que nos molesta, extenderle misericordia, servirlo. Dios es amor y vamos a poder amar en la medida también que nos dejemos empapar de este amor divino. Y esto también es importante, como el origen del amor, en qué consiste el amor. En 1 Juan 4, del 10 al 11 lo sintetiza. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Y seguimos con Juan. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama porque Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Y este versículo también me gusta mucho y creo que también lo han escuchado bastante, que también es clave en el concepto del amor, que en el amor no hay temor. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, si logramos nosotros vivir plenamente en el amor de Dios y logramos cumplir este mandamiento, ¿verdad?, más importante de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y secundariamente más, amar a los demás como Dios nos ha amado, partiendo por la familia de la fe, no deberíamos vivir con temor. ¿Verdad? No deberíamos vivir con temor, porque estamos viviendo en su perfecto amor. Y muchas veces el temor, que hemos experimentado muchos, ¿verdad?, yo en lo personal también, nos limita, nos aparta del propósito de Dios y no nos permite avanzar, ¿sí? Muchas veces nos deja como estancados. Por eso el desafío es encontrarnos con este amor, buscarlo, y que Dios cambie nuestro corazón. Pero para eso nosotros tenemos que también abrir la puerta a nuestro corazón, dejar que Él venga a irrumpir en nuestra vida, que venga a desordenarnos si Él lo quiere, que venga a cambiar todo lo que Él quiere cambiar. Porque muchas veces nosotros también nos acostumbramos a cierta forma de vida, ¿verdad?, que es más cómoda, que nos ayuda en el fondo a vivir una rutina en la que ya nos acostumbramos, y no estamos dispuestos a que Dios venga a irrumpir, a desarmar nuestros esquemas y a llevarnos a un nuevo tiempo. Y muchas veces ese proceso de transformación va a ser difícil, puede ser hasta doloroso, pero el fruto siempre va a ser de bendición. Siempre va a ser bueno, porque estamos en las manos del Padre y estamos seguros. Él echa fuera todo el temor. En 1 Juan 4, 19 al 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y vemos muchas veces en el mundo cristiano, gente que está en conflicto, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia, que está en conflicto con hermanos, digamos, ya sea de carnes naturales o hermanos espirituales, y sigue viviendo una vida cristiana como si nada pasara, ¿verdad?
Y eso va muy en contra de lo que Dios espera de cada uno, de lo que Dios quiere. En otro versículo, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús nos habla de dejar nuestra ofrenda en el altar, dice que antes de dejar la ofrenda tenemos que arreglarnos, ¿verdad?, si tenemos algún conflicto con algún hermano, y después ir a dejar esa ofrenda. Entonces no podemos decir, ¿me entiendes?, ser tan, en este sentido, no cumplir en el fondo con lo que Dios nos dice y querer tomarlo tan a la ligera. Y decir yo amo a Dios, pero no amar al que nos rodea. Recuerden que también Dios dice, y esto es súper claro, no todo el que me dice, ¿verdad?, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el amor también a Dios está muy ligado a la obediencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros le decimos a Dios que lo amamos, tenemos que necesariamente obedecer sus mandamientos. Bueno, y Pedro también no se quedó atrás y en un versículo conciso, en una de sus cartas habló de esto, y dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, otras traducciones dicen que se han limpiado, ¿verdad?, del pecado, y ojo que dice obedeciendo a la verdad, o sea, sujetándose a la palabra de Dios, eso es lo que te purifica, ¿sí? Y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pero esto, ¿verdad?, es como un proceso para poder llegar a ese amor perfecto, a ese amor puro. Otra traducción dice como ámense entrañablemente. Pero ahora que se han purificado, o sea, tenemos que ir delante de Dios, tenemos que dejar que el amor de Dios nos purifique, nos limpie de nuestros pecados, tenemos que obedecer sus mandamientos, ese es obedecer a la verdad, Jesús es la verdad, ¿verdad? Y ese obedecer y esa limpieza espiritual nos va a llevar a tener un amor sincero, pero después tenemos que ir más allá, dice Pedro, ámense de todo corazón, ámense entrañablemente, estén dispuestos a dar la vida el uno por el otro. ¿Estás dispuesto a dar la vida por el que está en este momento al lado tuyo? ¿Atrás tuyo? Fuerte, ¿no? Pero ese es el amor al que Jesús nos desafía. No solo tu familia, ¿me entiendes?, tus hijos. Muchos, como lo decía hace poco, padres estarían dispuestos a dar la vida por sus hijos, por sus esposas, pero por el hermano que está sentado al lado de la banca o en 3 bancas más allá. Ese es el amor que espera que nosotros tengamos Jesús por nuestros hermanos. Amén. Y Pablo también, bueno, nos habló de esto en múltiples oportunidades. Y en Romanos 12, del 9 al 10, él nos dice que el amor debe ser sincero. ¿Ya? Aborrezcan el mal, aférrense al bien. O sea, si Pablo dice que el amor debe ser sincero, es porque hay un amor que no es sincero, ¿verdad? Que no es genuino. Un amor que simplemente vive de las apariencias. Un amor que, como yo les decía, de repente es superficial. Pues te amo, ¿qué sirve de te amo si no lo demuestras de manera concreta? Lo mismo para Dios. Podemos decirle a Dios, te amo, Señor, mira, te amo, eres lo máximo, eres el primero en mi vida, pero si no lo estoy demostrando, ¿me entiendes?, en cómo actúo yo diariamente, estoy mintiéndole al Señor. No estoy siendo sincero. Ámense los unos a los otros con amor fraterno, respetándose y honrándose mutuamente. En prédicas posteriores vamos a hablar, también se va a hablar de esto, ¿verdad?, de la importancia de servirnos el uno al otro, de honrarnos, de cuidarnos, etcétera, que son formas también de manifestar el amor que nos tenemos los unos por los otros. Y en Efesios 4, del 1 al 3, bien Pablo nos dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y el amor siempre lleva a la paz. Si no, pregúntele a Nicolás, ¿verdad? El que cachó. Colosenses 3, del 14 al 15. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Ve? Por eso les decía que el vínculo. Amar lleva necesariamente a la paz. A la paz de Dios. Decía paz porque la señora de Nico se llama Paz. Esa era la talla. Y aquí esto es súper interesante porque ¿cómo nosotros podemos amar? ¿Cómo Dios puede poner este amor en nosotros? Bueno, primero cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Viene a habitar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, empieza a transformarnos, ¿verdad? Y esa transformación necesariamente genera un fruto.
¿verdad? El árbol, lo dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el fruto del Espíritu lleva necesariamente amor y lleva paz, entre otras cosas, las que tenemos ahí, ¿verdad? No se la alcanzan a leer. No he pasado, perdón. Aquí está. El amor lleva la paz y ahí está. Que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, si recibimos el amor de Dios y dejamos que el Espíritu Santo actúe y nos transforme, debiera verse ese fruto en nuestras vidas. Y no hay ley que se oponga al amor, ¿sí? No hay nada que condene el amor está por sobre todo lo demás. Y todos probablemente hayamos leído alguna vez, y este versículo lo encuentro muy desafiante. Lo hemos conversado, y analizado con mi esposa en más de una ocasión, y de hecho ella lo escribió en algún momento y lo puso en un cuadro en nuestra casa para que lo recordáramos, que es el que viene a continuación, que es 1 Corintios 13, ¿sí? Es fuerte. Pero si uno se pregunta, ¿cómo debo amar? ¿Cuál es la medida del amor? Ya, una cosa es dar la vida por los demás, ¿verdad? Que es extremo, es radical, pero Dios nos está llamando a eso. Pero desde el punto de vista práctico, si usted quiere saber cómo puedo amar a mi hermano, cómo puedo amar a mi esposo, cómo puedo amar a mi hijo, cómo puedo amar a mi compañero de trabajo, ¿verdad? Es a través de este amor, aquí lo define muy bien. Y quiero que lo leamos juntos. Si quieren me pueden seguir. Leamos, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Amén. Tremendo, ¿no? Es que este es un manual, encuentro de verdad, perfecto para poder saber cómo amar. Pero es súper desafiante, ¿verdad? Es súper desafiante porque a veces uno pasa por momentos difíciles, no tienes ganas ni de saludar a nadie, ¿verdad? Y acá dice claramente que tu amor no tiene que comportarse con rudeza, que no tiene que ser egoísta, no tiene que enojarse fácilmente, no tienes que guardar rencor, tienes que vivir de una manera libre y desprendida para poder amar con el amor de Dios, ¿verdad? Es la única forma, es la única forma. Estar dispuesto a disculparlo todo, a creer todo, a esperarlo, a soportarlo todo. Es realmente un desafío, ¿sí? Y aquí dice que ahora vemos de manera indirecta y velada, pero entonces veremos cara a cara, claro, porque todavía no podemos ver a Jesús cara a cara y eso lo veremos cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? A encontrarse con nosotros, a buscar a su iglesia. Por eso conocemos de manera imperfecta. Y por eso también menciona acá la palabra que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. En algún momento cuando veamos a Jesús cara a cara ya la fe no va a ser necesaria, ¿verdad? Porque vamos a estar en una perfecta armonía con Él. La esperanza tampoco va a tener algún rol porque nuestra esperanza es estar con Él. Sin embargo, el amor va a persistir y va a ser lo único que va a permanecer
de manera eterna, de manera suprema, ¿sí? Y esta es una frase muy interesante que me gustaría saber si alguno de los presentes sabe su autoría. ¿Estará en la Biblia? ¿Estará... ¿Alguien sabe? ¿No? La encuentro bonita, ¿verdad? Parece casi bíblica, pero no es bíblica realmente tal. Y dice: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Esta frase fue, digamos, dicha, descrita, se le acuña a Juan de la Cruz, ¿ya? O conocido en la Iglesia Católica como San Juan de la Cruz, que fue un religioso católico, místico, uno de los doctores de la Iglesia. Tenemos que reconocer que somos cristianos, nosotros no católicos, pero hay que rescatar las cosas buenas de los demás, ¿verdad? Y él hacía esta reflexión que era muy profunda y yo creo que es muy bíblica, a pesar de no salir así literalmente. Y también se puede extrapolar de cuando Jesús habla del juicio, ¿ya? Con sus apóstoles, poco antes también de partir, ¿ya? Cuando les dice, ¿se acuerdan que va a separar como a las ovejas de los cabritos? ¿Sí? Y algunos les va a decir, cuando tú en el fondo me viste, ¿cierto? Y me diste de beber, o me viste, me diste o sea, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío, me abrigaste, estaba preso, me visitaste, etc. Y la gente le dice, pero ¿cómo si nunca te vimos a ti, Señor? No, pero que cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, lo hiciste conmigo. Y por el contrario, ¿cierto? Los cabritos no lo hicieron. Y esa es una forma de amar, o sea, literalmente, los actos de servicio, de cuidado, ¿me entiendes?, por la comunidad, por los demás, es una manifestación directa del amor. Y por eso es tan importante tener en consideración que el amor necesariamente tiene que llevar actos, ¿verdad? Actos consecuentes con lo que nosotros estamos diciendo. Actos de servicio, actos de entrega, actos de rendición, actos en que nosotros demostremos que en realidad el que está, ¿me entiendes?, a mi lado me preocupa, me interesa, que estoy dispuesto a extenderle, ¿me entiendes?, una mano. También lo decía Juan, no sacamos nada, en fondo, con nosotros decir al hermano que tiene una necesidad, pucha, qué triste, qué pena, te amo, parafraseando, y no asistirlo en esa necesidad, ¿verdad? Tenemos que ser consecuentes con esto y demostrar nuestro amor a través de actos. Y así demostró Dios su amor por nosotros. En Romanos 5:8, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y esto es tremendo porque aquí también nosotros nos podemos dar cuenta a través de este versículo que el amor que Dios nos pide tener por los demás parte en la iglesia, efectivamente, con nuestros hermanos, con la familia de la fe, pero necesariamente tiene que hacerse extensivo a los que nos rodean fuera de la iglesia. Nosotros estamos llamados a impactar el mundo con el amor. Esta es la única forma, familia, de nosotros poder transformar a los demás, transformar los corazones, de poder hacer la diferencia como cristianos. Así va a ser como el mundo nos va a reconocer, y eso lo dice nuestro Señor Jesús en la palabra. Tenemos que marcar la diferencia mostrando este amor. Primero que nos vean, ¿verdad? Los demás, oye, mira cómo se aman, mira cómo se apoyan, mira cómo se acompañan. Y no son, ¿me entiendes?, de la misma familia, digamos, de carne, de linaje, ¿verdad? ¿Cómo pueden amarse de esa forma? ¿Cómo pueden cuidarse de esa forma? ¿Cómo pueden acompañarse? ¿Cómo pueden servirse? ¿Me entiendes? ¿Cómo pueden invertir tiempo de esa forma, pudiendo emplearlo en otra cosa, ¿verdad? Porque así lo dicen, así me lo han dicho también, a mí en lo personal. Porque somos movidos por un amor superior, esa es la verdad. Hemos experimentado un amor tan grande y tan profundo que nos transforma de manera definitiva y que ya no queremos volver atrás, ¿verdad? Somos otros, su amor nos transformó, su amor nos cambió, su amor nos desafía a ir por más. Su amor es tremendo. Dejémonos
empapar por ese amor, dejémonos sumergir por ese amor, dejémonos transformar por ese amor. Dejémonos ministrar por ese amor. Su gracia y su amor cubren multitud de pecados, familia. No importan los errores de tu pasado, no importan las heridas con las que vengas, los pecados que pudiste haber cometido. Su amor restaura todo, su amor sana todo y su amor te hace una nueva criatura, te hace una nueva persona. Su amor quita los corazones de piedra y pone corazones de carne. Su amor viene a transformarte para siempre y viene a desafiarte a amar. Amar como Él ama. Hay una canción muy bonita que un tiempo estuvo como pegando muy fuerte, que en inglés es Reckless Love, como que amor sin condición la traducen. Pero como que la traducción no alcanza para interpretar, digamos, directamente la palabra, porque la palabra es un poco incómoda, ¿ya? Love es amor, reckless es imprudente, ¿ya? Entonces uno dice, claro, el amor, y habla en el fondo del amor de Jesús y del amor de Dios que estuvo dispuesto a dejar las 99 atrás por ir por la oveja perdida, ¿verdad? De eso habla esa canción. Y absolutamente para el mundo es un amor imprudente. O sea, ¿cómo alguien, verdad, está dispuesto a dejar 99 ovejas que están bien por ir por la que estaba perdida? Pero ese es el amor de Dios. Un amor que va por sobre lo natural. Un amor que no es comprensible por el mundo, que para el mundo es locura, y lo dice la palabra, el Evangelio es locura para el mundo, familia. Pero para los que hemos sido transformados, para los que nos hemos convertido, para los que somos parte de su iglesia, no lo es. Es poder, es fuerza, es transformación, es fe en movimiento, es cambio. Es cambio, familia. Y este es el llamado que nos hace Jesús. Que seamos uno para que el mundo crea. Uno para que el mundo crea. Y la única forma de ser uno y que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios, que fue el enviado por el Padre para morir por nosotros, está sintetizado en el siguiente versículo. Juan 13:35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto y pedirle al Espíritu Santo que se derrame. Él está aquí, está en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por desafiarnos a amar más. Y tú no nos desafiarías a algo imposible, Señor, si no supieras que nosotros podemos llevarlo a cabo. Pero la gracia de esto es que si lo podemos llevar a cabo no es en nuestras fuerzas, sino es en tus fuerzas, Espíritu Santo, en tus fuerzas, Jesús. Y te pedimos en esta mañana que te derrames sobre esta casa, que te derrames sobre cada uno de nosotros, ensanchando nuestro corazón, Señor. Eso te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros y ensancha nuestro corazón para amar más, para amar cada día más, para amar de manera perfecta, así como tú nos amaste, Jesús, así como tú nos amas, Dios, el día de hoy, y sigues intercediendo por nosotros delante del Padre, Jesús, día y noche, dice la palabra, que tú clamas por los elegidos, Señor, clamas por los elegidos e intercedes.
e intercedes por nosotros. Mientras Satanás y las tinieblas nos acusan, tú intercedes, Señor. Y enviaste al abogado, que es el Espíritu Santo, para que nos defienda, para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos lleve cada vez más profundo en ti, Señor. Ensancha nuestro corazón, Señor. Ensancha nuestro corazón y derrámate con tu amor. Derrámate, derrámate, Espíritu Santo. Derrámate con tu amor. Derrámate sobre nosotros, Señor. Derrámate, Santo Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú te estás moviendo, Señor. Tú eres libre, tienes libertad, Señor, de moverte. Sana, restaura, Señor, si hay quebranto, si hay heridas, Señor. Ven a sanarlas con tu amor. Ven a sanarlas con tu amor, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Si necesitas oración o ayuda espiritual, escríbenos a nuestra página de Instagram, Iglesia Casavina_Chillán.